Ok, mindful eating o en español alimentación consciente significa estar totalmente inmerso en la experiencia de la comida en el momento de comer o de interactuar con la comida. Quiere decir que estamos conscientes de nuestras emociones, de nuestras sensaciones físicas, tales como el hambre y la saciedad, y de cómo la comida nos está afectando a nosotros y también a los que nos rodean. Y en el momento en que uno se vuelve consciente de todas estas cosas, nos empodera a poder tomar decisiones no basadas en un piloto automático de cuánto comer o qué comer, o no basado en sensaciones o emociones tales como el estrés, sino en realmente lo que es saludable para nosotros y nos deja tomar decisiones que realmente nos afectan positivamente para nuestra salud en una manera sostenible. Entonces, mindful eating o la alimentación consciente y el modelo B se conectan principalmente de dos maneras. Primero, dos de los objetivos principales del modelo B son la vida equilibrada y con sentido. En el momento en que yo me hago consciente de cómo estoy comiendo y me empodero a tomar las mejores decisiones para mí, estoy dándome la oportunidad de tener una dieta sostenible, saludable, sostenible, o sea, que puedo tener por el resto de mi vida. Y eso me deja tener balance en la vida. Entonces se está cumpliendo el primer objetivo. Y al mismo tiempo, en el momento en el que yo me hago consciente de por qué como, cuánto como y cómo eso me está afectando, le doy sentido al acto de comer. La segunda manera en que el modelo BES y la alimentación consciente se conectan, y para mí la más poderosa de las dos, es que las herramientas de pensamiento que utiliza el modelo BES para crear, por ejemplo, hábitos de mente, son las mismas herramientas que me van a permitir que yo desarrolle esos hábitos de alimentación consciente. Herramientas tales como la teoría de restricciones, las llaves de pensamiento, los mapas conceptuales, pensamiento visible, son las que me van a llevar automáticamente, solamente añadiendo ese ingrediente de nutrición, a que yo tenga una alimentación consciente y me deje tener una vida saludable. Entonces, de las principales oportunidades que he reconocido al implementar un programa de alimentación consciente en un ambiente escolar, principalmente con el modelo BES, es que las profesoras, al darles ciertas pautas, cierta información sobre nutrición, ellas se empoderan con esta información y, utilizando las herramientas que ellas manejan también de educación, hacen posible que la alimentación consciente y la nutrición saludable sea una realidad, porque saben educar a los estudiantes, saben implementar estos conceptos en ellos. Cosas que no necesariamente las nutricionistas por sí mismas saben hacer también como una educadora. He notado entonces que el programa de alimentación consciente, los conceptos de alimentación consciente se enriquecen de una manera muy impresionante, porque las dos áreas de expertise se juntan y crean una sinergia que ninguna de las dos había podido crear sola. Entonces creo que esta combinación entre las dos áreas de experticia es una de las oportunidades más grandes de las que yo me he dado cuenta y de las que nos gusta tomar provecho para realmente crear cambios en la salud de los estudiantes y de las comunidades con las que trabajamos. ¿Qué celebro de los logros que hemos tenido al implementar el programa de Mindful Eating en nuestros colegios? Lo primero y lo principal es que vemos que los niños están por primera vez dispuestos a probar alimentos con los que no habían estado dispuestos a probar antes. Particularmente trabajamos con vegetales, que es una de las áreas más complejas cuando son niños. Y realmente vemos que los padres están viniendo y diciéndonos que han probado alimentos que nunca habían probado antes y nos están agradeciendo por estos cambios que están observando sus hijos. Lo segundo que he notado es que los niños están reconociendo lo que en inglés el concepto le llamamos needs versus wants, las necesidades que tienen versus los deseos. Entonces saben qué comidas son una necesidad, qué comidas son más un deseo y algo que se puede hacer de vez en cuando, y son muy conscientes de la diferencia de estos dos conceptos, y además lo trasladan a otras áreas de su vida que no son nutrición, que es algo muy, muy poderoso. Además de esto, estamos viendo que son los niños los que están llevando la alimentación consciente y la alimentación saludable a sus casas, en vez de ser los padres los que los están promoviendo.
y son los niños los que le están exigiendo a veces a los padres que tengan ciertos hábitos o ciertas comidas en las casas que son saludables para ellos porque lo han visto en el colegio y los han hecho, no solo lo han visto, sino que los han hecho conscientes del por qué y ellos están trayéndolo a su casa y exigiéndolo. Y por último, las profesoras por primera vez están siendo empoderadas de traer los conceptos de nutrición y de comida saludable y de alimentación consciente a sus aulas y están haciéndolo parte de la rutina de su salón, que antes no lo hacían porque no sentían que tenían la información que necesitaban para dar una educación correcta sobre la nutrición a los niños. En términos de las preguntas que las profesoras o las maestras suelen hacer sobre la alimentación consciente y cómo aplicarlo, lo que yo he notado es que de las preguntas más comunes tienen que ver con información de nutrición. Entonces, al empoderarlas sobre conceptos como qué alimentos son más saludables, los horarios, los mejores horarios para comer o cómo eso afecta la nutrición, mejores maneras de cocción de los alimentos. En el momento que ellas tienen como ese conocimiento, ellas pueden tomar las herramientas educativas que ya tienen e implementar. Entonces, de las preguntas más comunes realmente tienen que ver con información de nutrición que una nutricionista, un experto en nutrición puede traer para que ellas luego lo hagan en la práctica. Otra pregunta que vemos muy común, no solamente en las maestras, sino también en los padres, es la idea de que si yo les pongo un alimento que ellos no han tenido antes en la comida, hay como un miedo de que ellos entonces no van a comer nada. Y tienen esa duda sobre cómo asegurarse de que al exponerlos a ciertos alimentos o a ciertas prácticas alimenticias, sí vayan a alimentarse y no vayan a tener problemas de desnutrición. Esas son de las preguntas más comunes que ellas tienen, que es solamente cuestión de hablar con ellas y explicarles cómo hacer que esto se evite y cómo introducir correctamente alimentos nuevos a los estudiantes.